Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Les habla el pastor Israel Gómez. Es para mí una gran bendición el poder nuevamente estar aquí a través de estos medios para hoy traerles una porción bíblica que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, y lee el versículo de esta manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La realidad que me ha motivado a mí a poder compartir con ustedes, hablar un poco acerca de este tema tan importante que tenemos hoy en día, que es la conducta de un buen ministro de Jesucristo. Y teniendo esto en mente de una buena conducta del ministro de Jesucristo, es interesante que nosotros tengamos presente de que el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora mismo es un tiempo de crisis, es un tiempo de angustia espiritual, es un tiempo de mucha confusión teológica, es un tiempo donde miles de nosotros los creyentes somos arrastrados por motivaciones de hombres que están actuando y haciendo cosas supuestamente en beneficio del Evangelio, pero realmente estas personas, estos ministerios, están dirigidos y están guiados por lo que el versículo nos está presentando hoy aquí, que lo voy a tratar de explicar en tres áreas. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de cuando dice el espíritu, número 1. Número 2, apostatarán, se apóstata. Y número 3, escuchando a espíritus engañadores. Tres aspectos que realmente van a ser de gran bendición para miles y miles de nosotros, tanto para mí, que en el momento en que estamos preparando el material, el Espíritu Santo obviamente pues trabaja con uno, con la mente de uno, el conocimiento que uno tiene, la experiencia vivida a través de los años, y todo esto es un complemento de aprendizaje para con una buena conducta humana poder llegar a ustedes, los que realmente necesitamos esta información que es de gran importancia en estos últimos tiempos. Bien, es importante que nosotros entendamos entonces que para poder nosotros desarrollar este tipo de plática, tenemos que ir directamente al conocimiento de las escrituras. Todo lo que se va a hablar aquí va a ser escritural. Aquí no hay nada que salga de mi mente, ni hay nada que yo me invente, porque si lo hago de esa manera estoy siendo irresponsable con la verdad de Dios en Cristo Jesús y la comunión con el Espíritu Santo. Número 1, hay primeramente que entender que las escrituras, siempre las escrituras van a decir la verdad. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, la escritura nos enseña de que ella misma es la que nos lleva a entender la verdad. Dice la escritura en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que toda la escritura tiene un diseño divino, tiene un diseño en la mente de Dios, y que ha utilizado hombres en diferentes épocas, desde el Génesis, Moisés, que escribió los primeros 5 libros,
y así sucesivamente hasta llegar a las epístolas, y es el apóstol Pablo, es el que tiene la revelación de la muerte y resurrección de Jesucristo, tiene la revelación de la cruz. Es decir, es el apóstol Pablo es el que entra a explicar los misterios escondidos de Dios que están ahora bien plasmados en las Escrituras, para que esos misterios los podamos entender con la iluminación del Espíritu Santo. Siempre será con la iluminación del Espíritu Santo. No puede haber ninguna escritura que sea entendida por la conducta humana o por la inteligencia humana. ¿Por qué yo digo esto? Porque en 2 Corintios capítulo 4, verso 6, la escritura dice de la siguiente manera, y debo recalcar que es la única vez en las escrituras que o que podemos más bien escuchar la palabra iluminación. No hay otra forma, no hay otra manera en las escrituras en que usted puede escuchar esta palabra, solamente aquí. 2 Corintios capítulo 4, verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La iluminación viene del Espíritu Santo a través de las Escrituras, pero todo el complemento, todo el andamiaje, todo lo que rodea las Escrituras es la faz de Jesucristo. Es decir, Cristo es el centro de toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Porque en Cristo está la revelación de Dios, y la revelación de Dios es Jesucristo. No existe otra revelación que pueda haber para que nosotros podamos decir que Dios me reveló, que Dios me habló, cosas que realmente están dentro de la conducta de nosotros los creyentes, que a través de los años hemos adquirido ya sea por copia o ya sea por transmisión de motivación de uno u otro ministro o maestros que así lo han querido plasmar, lo han querido enseñar. Pero la única revelación es Cristo y la única iluminación es el Espíritu Santo. Para poder realmente tener un conocimiento de las Escrituras, tiene que ser por la iluminación del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Bien, amados, entendiendo entonces que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir a toda buena obra, es interesante que nosotros veamos el primer punto de vista que le he mencionado, y es el punto de vista basado en espíritu. Espíritu. Cuando hablamos de espíritu, las Escrituras, cuando tienen espíritu con letra mayúscula, lo que significa que es el Espíritu Santo. Y cuando usted lee la Escritura con espíritu con letra minúscula, se refiere al espíritu humano o el espíritu demoníaco. Por lo tanto, en este caso, aquí está espíritu con letra mayúscula. Pero el espíritu dice claramente. Cuando entonces hablamos aquí del concepto de que dice, obviamente pues vimos a través que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y otro de los aspectos interesantes es que podemos nosotros entender claramente que en Apocalipsis capítulo 22, verso 19, cuando habla del Espíritu, está hablando de una verdad que el Espíritu de Dios quiere que nosotros entendamos a través de la revelación de la palabra. Nadie puede poner más concepto, más verdad que la única palabra de Dios. Ahora, existe actualmente, y vamos a través de que vayamos hablando, lo vamos a ir explicando, existen actualmente personas que con un carácter un poquito imponente y atrevido, tratan de imponer de que ellos pueden
añadir a las escrituras lo que ellos entienden que es lo que Dios le está dando. Por ejemplo, algunas personas hablan mucho a través de campañas y a través de centros de convenciones de que tienen una nueva revelación, de que tienen una nueva unción, de que esa es la manera en que Dios está trabajando con ellos por la revelación que Dios les ha dado. Pues déjeme decirle algo, a este tipo de personas yo le tengo una recomendación. Yo realmente le diría que piense bien lo que está haciendo, porque eso podría traerle consecuencias eternas horribles. Porque la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 19, que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el versículo 18 dice de la siguiente manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, que uno tratar de imponer lo que uno cree que es lo verdadero, usted entonces tendría que ponerle una página aparte y ponerle fulano de tal, en Juan número 3, verso 5, porque y ya la Biblia está completa. La Biblia no necesita absolutamente nada para que otras podamos añadirle a las Escrituras. Y cuando digo que la Biblia está completa, es que ya la revelación está totalmente ya dada. Bien, teniendo este punto de vista, es interesante también ver que todo este proceso, cuando habla acerca de espíritus, cuando hablamos de espíritus estamos hablando de aquellas áreas de la vida de nosotros los creyentes donde podemos caer en conflictos espirituales. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3, 3 al 4, 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 3, aleluya, buscamos por aquí inmediatamente, 2 de Timoteo capítulo 3, gloria al Señor, damos gloria a Dios por eso, 4, del 3 al 4, la Escritura establece que vendrán tiempos difíciles y esos tiempos los estamos viviendo ahora. Dice así literalmente, 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una vez más, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando estamos hablando acerca de los espíritus engañadores, estamos hablando de espíritus que en un momento dentro de la creación de Dios, antes de la creación del hombre, Génesis capítulo 1 así lo explica claramente, antes de la creación del hombre, Dios creó una dimensión de ángeles donde algunos de ellos, especialmente Isaías, habla acerca de esto, ellos se rebelaron contra Dios. Y al rebelarse contra Dios hubo un juicio de Dios para que ellos llegaran a su punto de vista de entender. Por eso es que cuando hablamos acerca de libre albedrío, no solamente el libre albedrío lo tenemos nosotros los humanos, sino que el libre albedrío también lo tuvieron los ángeles. Y cuando hablamos de los ángeles estamos hablando de un ejército de Satanás, Luzbel, que es realmente su nombre, que se rebeló, y este tipo de seres
con una mentalidad y una capacidad intelectual, inteligencia superior a los hombres, ya que ellos tienen una peculiaridad, y es que ellos tienen la oportunidad de tratar con la mente de nosotros si nosotros no estamos bien astutos y entendemos el conocimiento de las Escrituras. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando de que en Santiago capítulo 2, verso 19, habla acerca, Santiago capítulo 2, verso 19, habla acerca de que estos seres que específicamente están aquí diseñados, y es de los demonios. Cuando hablamos de los demonios, estamos hablando de una categoría dentro de la ramificación, dentro del ejército que tiene Satanás para actuar en contra de la naturaleza humana, o sea, nosotros. Hablamos específicamente donde dice en Santiago capítulo 2, verso 19, tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, que los demonios, ellos realmente tienen facultad para que puedan entender quiénes son, de dónde salieron y a dónde van. Cuando hablamos de los demonios, estamos hablando de una área dentro del mundo espiritual que se ha revelado, un ejército que tiene Satanás para rebelarse en contra de lo divino. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, 12. Las Escrituras dicen que hay unas fuerzas adicionales que nosotros no las vemos, pero existen. Ellos no tienen cuerpo, pero sí tienen inteligencia, y son un ejército bien organizado que están en contra de todo lo que suspira y es el orden divino. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no hay lucha contra un cuerpo, contra sangre y carne, que es lo que el cuerpo tiene. Sangre tiene carne, nosotros los seres humanos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las primeras fuerzas satánicas que tenemos aquí, y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, hablando específicamente cuando Pablo dijo esto, estaba en el año 60 después de Jesucristo, y estamos prácticamente en el siglo XXI, es decir, que 20 siglos atrás, en el primer siglo, en el año 60, ya el apóstol Pablo estaba hablando de estas cosas por iluminación de la palabra. Y ahora en el siglo XXI sigue la misma conducta y la misma manera en que ellos operan. Ellos no han cambiado, ellos tienen un objetivo. Y el objetivo de las fuerzas del mal es destruir al ser humano, llevarlos directamente al infierno. Por eso Cristo vino a la tierra. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para romper todo yugo, toda atadura, toda fuerza contra el mal. Cristo en la cruz del Calvario, Él venció la muerte, venció al diablo, venció los demonios, venció las potestades, venció los principados. Cristo crucificó, literalmente, aleluya, en la cruz Cristo crucificó. Y al decir crucificar es que Él, Cristo mismo, aleluya, Él crucificó todo esto y nos ha dado a nosotros ahora la libertad y el poder para nosotros poder vencer toda hostilidad de las fuerzas del mal. Ahora, cuando hablamos de estas partes, la última parte que es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir,
Las regiones celestes son las que controlan prácticamente los aires de este mundo. Y el que controla los aires de este mundo es el príncipe, aleluya, de la potestad del aire, conforme a Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios capítulo 2, verso 2, así lo dice específicamente. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gloria al Señor. Amados hermanos y amigos, cuando hablamos acerca de espíritus engañadores, estamos hablando de situaciones que muchos de nosotros a veces desconocemos, pero que es una realidad. Cuando entonces hablamos acerca de la apostasía, que es el segundo aspecto, apostatarán, es decir, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Cuando hablamos de apostatarán, estamos hablando, aleluya, de una área que es la que prácticamente se conoce hoy en día en el siglo XXI. Un apóstata es uno que anteriormente ejercía la fe, pero que él negó esa fe y ahora se encuentra controlado por un espíritu que va a llevarlo a cometer errores. Por ejemplo, vamos a verlo un momentito aquí en las Escrituras, en 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 3, del 1 al 8. 2 de Timoteo 3, del 1 al 8. 2 de Timoteo 3, del 1 al 8. Donde dice literalmente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y son los tiempos que estamos viviendo ahora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es decir, que hoy en día nosotros tenemos una situación muy difícil en la cual usted y yo estamos viendo todos los días, y es que el mundo en que vivimos está controlado por personas que realmente establecen que son los que tienen la autoridad, pero no tienen la autoridad. Y cuando hablamos acerca de los que están engañados, o más bien las personas que son, las personas que tienen, por así decirlo, este concepto de ser apóstata, estas personas ya están controlados por un espíritu engañador, que prácticamente fue lo que le pasó a los hijos de un sacerdote Seba, cuando en un momento dado ellos intentaron echar fuera unas fuerzas del mal, y mire lo que pasó. Vamos a ir directamente a las Escrituras en Hechos 19, del 15 al 16. Hechos 19, del 15 al 16. Mire cómo las Escrituras nos dan la verdad cuando tratamos de hacer asuntos espirituales, los cuales nosotros no estamos en la capacidad de hacerlo. Eso es un gran peligro, que nos metamos en esos asuntos. Hechos capítulo 19, versículos 15 y 16. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, fíjese que el espíritu habla. El espíritu malo habla, los demonios hablan, los demonios conocen, los demonios saben quién es quién. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Pero vosotros,
¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, es decir, que este espíritu demoníaco controlaba la mente de este hombre. Eso es lo que la Escritura nos está enseñando. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron en aquella casa desnudos y heridos. Estamos hablando, aleluya, de los hijos del sacerdote Seba, donde ellos intentaron hacer un exorcismo, por así decirlo, y el espíritu malo conocía a estas personas, sabía quién era Jesucristo, sabía quién era Pablo, pero a ellos no lo conocían. Es decir, que los demonios realmente saben quién es quién, porque cuando ellos están bajo el control de una persona, ellos tienen el control. El único que puede darnos la libertad, el gozo y la bendición es Cristo Jesús, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Todo aquel que tiene una experiencia genuina con Jesucristo tiene la autoridad para tener el control de la potestad, de los principados, de todo hueste del mal. Y aquí voy bajando la cuesta y es donde realmente me interesa profundamente esta plática que estoy teniendo. Porque el final de toda esta práctica nos va a llevar a entender que los tiempos en que vivimos son tiempos donde ya se asoma el arrebatamiento de la iglesia y nosotros necesitamos realmente entender realmente lo que estamos haciendo. Los espíritus engañadores son aquellos que hoy en día se mueven libremente por todas las áreas donde hay hombres y mujeres confundiendo la mente de las personas. Termino con esto. Es un gran peligro el que nosotros, por simplemente ignorar las Escrituras, sigamos a personas en una actitud que ellos están haciendo totalmente confundida, una actitud dirigida por espíritus engañadores, y este concepto, esta guianza, esta ignorancia que nos puede llevar a perder nosotros en el momento del arrebatamiento de la iglesia, perder esa gran bendición que tenemos de parte de Dios en Cristo Jesús. Voy a explicarlo por las Escrituras. En Mateo capítulo 15, verso 14, mire lo que Jesucristo le dice a estas personas que eran unos engañadores, que eran unos mentirosos, que eran unos falsos, que eran guiados por los espíritus malos. Cristo le dice en el verso 14, dejadlo. Son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todas estas personas, buenos hermanos, que los queremos y los amamos, que están siguiendo a estas personas que se mueven en diferentes tipos de ambientes aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico y todo el mundo, donde ellos están simplemente teniendo otro evangelio. Estas personas que los siguen a ellos pueden caer en esta verdad que Cristo nos ha enseñado, que el Espíritu Santo nos hace entender a través de la Escritura. Porque fíjense, verso 14 dice que son ciegos, guías de ciegos. Aquí está el problema, que cuando usted y yo nos ponemos a seguir estas personas, gloria a Dios, nos ponemos a seguir estas personas que están confundidas, teológicamente guiadas por un espíritu engañador. Estas personas son ciegos, y si el ciego, o sea, si las personas que están guiando estos grupos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esta es mi preocupación. Amado hermano y amigo, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. El Espíritu Santo va a levantar la iglesia y se le va a presentar a Jesucristo en las nubes. Cristo seguirá con la iglesia, estará 7 años en la boda del Cordero, estará 7 años en el tribunal de Cristo y luego vendrá a su reinado aquí en la tierra con la iglesia. Mi preocupación es la siguiente: tienes que abrir los ojos,
tienes que estar atento, tienes que realmente estar seguro de lo que estás haciendo. Porque si tú estás guiando, si te estás dejando llevar por una persona que está confundida, por una persona que no tiene testimonio, por una persona que realmente, aleluya, está fuera de la verdad bíblica, es un ciego guía de ciegos y tendrías la oportunidad de perder esta gran bendición de irte en el arrebatamiento de la iglesia. Porque en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando, aleluya, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 13 específicamente, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, aleluya, comenzando en el versículo 13, Pablo es específico con los hermanos de Tesalónica y yo soy específico con los hermanos que me están viendo en esta hora. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, amado hermano y amigo, que me estás viendo, me estás escuchando, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy atento, amados hermanos, a lo que estamos haciendo. Muy atento a quien seguimos, porque el arrebatamiento de la iglesia es una sola vez en la historia de Dios con la humanidad. Una sola vez. Es un momento maravilloso, glorioso, el cual esperamos. Y el cual esperamos que en ese momento dado tú seas uno de los que te vayan al arrebatamiento de la iglesia. Y no simplemente por a veces desconocer cómo operan los demonios, puedas seguir a hombres perversos que lo único que les interesa es el billete, es la parte económica. Lo único que les interesa son sus imperios. Nosotros, por más pobres que seamos, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, nosotros vamos a ser más millonarios que cualquier millonario de esta tierra. ¿Por qué entonces perder el tiempo tratando de seguir unos sueños que se hacen espuma? Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue adelante firme en el Señor. No mires hacia atrás. Siempre realmente busca a Jesucristo y la verdad de Cristo es la palabra. Y la iluminación de la palabra te va a llevar siempre a conocer la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló el pastor Israel Gómez.